buenas tardes desde España, Mariano. ¿Qué tal, Patricia Nazaret? Buenos días acá, es mediodía, así que bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, primero que nada, ¿qué tal llevas el confinamiento allí en Argentina, no? ¿Cómo lo estás viviendo, el proceso? Bueno, ya llevamos como más de 100 días aquí, con una primera etapa de unas por fases, como se lo llama aquí, de restricción. Después se abrió un poco a una segunda fase, por lo menos en el distrito donde yo estoy, como le dicen ustedes, distrito, que es digamos, la capital federal, y el Gran Buenos Aires, que es donde más complicado está el asunto por la cantidad de circulación de gente que hay, por las actividades, ¿no? Es donde más circulación hay, entonces es donde más el virus encuentra propicio el espacio para propagarse. Entonces, bueno, es distinta la realidad en el país, en las provincias. Ya casi el 85% del país está liberado, pero bueno, capital y Gran Buenos Aires estamos con estas medidas todavía, que ahora volvimos hace 15 días a la fase 1 de nuevo, a estar todos de nuevo un poquito más cuidados, cada uno en su casa, y ahora supuestamente el día de hoy va a haber unos nuevos anuncios de parte del gobierno nacional y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como para ver en qué etapa nos encontraríamos. La verdad es que en un sentido estamos muy cuidados desde el punto de vista gubernamental, con lo que tiene que ver con las medidas que se tomaron sanitarias, y de alguna manera, aunque alcancen o no, las medidas sociales también. Hubo como mucho apoyo del Estado como para gente que estaba pasando una situación compleja, hacia las empresas también poder darles subsidios para poder seguir adelante. Y obviamente nadie escapa de la crisis global económica que nunca sucedió en la historia de la humanidad. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista personal que vos me preguntabas, yo formo parte también de la comisión directiva de una sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual de los actores, que se llama SAGAI, que es lo mismo que AISGE allí en España. Y bueno, nosotros estamos con mucho trabajo porque también tenemos una fundación, entonces también estamos ayudando a los compañeros y compañeras que están pasando un momento difícil, le estamos asistiendo con comida, con medicamentos, y bueno, tratando de dar teletrabajo a nivel virtual, y también tratando de ver de qué manera volvemos, ¿no?, de esta pandemia, porque ustedes viven una realidad de producción que aquí todavía no ha sucedido, y bueno, estamos trabajando muchísimo para promulgar leyes que tengan que ver con el enfoque hacia beneficios impositivos, fiscales, para poder promover el trabajo de aquí a futuro, porque básicamente el problema que vamos a tener cuando termine todo esto es la fuente laboral. Claro. Así que en realidad yo, lo personal, estoy trabajando muchísimo con todo esto que te estoy mencionando. Nosotros tenemos el espacio de poder hacerlo, pero la actividad nuestra, la actuación, está completamente frenada, y de hecho somos los últimos que vamos a volver, porque cuando todo se libere, por más que se libere y esté todo liberado, no sé si allá les pasa lo mismo, no sé cuál es la respuesta de la gente también de ir a un teatro o no. También hay medidas de protocolos que cuando se vuelve a la nueva normalidad no es la misma que teníamos antes, por ende vamos a ser los últimos en la cola de la vuelta a la actividad, y bueno, eso es la verdad que es difícil para nosotros. Y como actor, ¿de qué manera te ha afectado? Porque a lo mejor estabas grabando algo, o estabas haciendo teatro, o grabando alguna película o algo antes del coronavirus. Bueno, sí, yo justo había terminado de hacer una obra de teatro, justo en febrero, y aquí empezó en marzo, digamos, las primeras contagios y medidas, y sí, me agarró en realidad en una etapa intermedia. Tenía como otro proyecto teatral también, dentro del cual lo venía proyectando para septiembre, octubre, y la verdad es que va a tener que moverse para el año que viene. Y bueno, muchos compañeros y compañeras sí, los agarró en la mitad de un rodaje, o en la mitad de una serie, o en la mitad justo de por estrenar una obra de teatro, y bueno, eso nos complica a todos. Pero a mí en lo personal me agarró en este momento, dentro de lo cual te decía, puedo trabajar para paliar la situación, ayudar a otros, promulgar leyes que nos den más trabajo a futuro, y por defender el derecho, por supuesto, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la creatividad, quizás me agarra en un lugar en donde estoy como más en una etapa de desarrollo de proyectos para el año que viene, que haciendo o queriendo decir, bueno, ¿cuándo vuelvo? Porque me imagino, es complejo, aunque yo hubiese querido estrenar ahora, o queremos estrenar ahora, lo que estábamos mencionando antes, con el nuevo protocolo, quizás de una persona cada 3 butacas, o como fuese, digamos, es casi inviable desde el punto de vista económico también para los proyectos. Así que bueno, tendremos que tener un poco más de paciencia, esperar,
y bueno, y ser pacientes, es eso. Claro que sí. Ojalá todo pase pronto. Y bueno, yo quería comenzar haciendo un viaje por tu pasado. ¿Tu sueño desde pequeño siempre ha estado vinculado con la actuación o con la música? Bueno, sí, de alguna manera para mí fue un juego cuando era niño. Yo empecé a los 5 años haciendo publicidad por una circunstancia como muy extraordinaria, porque mis padres tenían amigos que eran fotógrafos y nos dijeron: vení que le sacamos unas fotos para que tengan un álbum familiar. Y bueno, de esas fotos surgió que esa persona fotógrafa conocía a gente de publicidad. Nos dijo: ¿por qué no van a un casting de publicidad? Mi familia estaba un poco reticente y luego después accedió, y a partir de ahí fue como un sinfín. Yo hice más de 100 publicidades, ponele, cuando era chico. Una barbaridad tremenda, desde los 5 años, imagínate. En una época en donde no era como ahora que todo el mundo quiere actuar, todo el mundo está en la tele y todo. Era como yo tengo 42 años, así que eso te estoy hablando en los años 80. Así que fue como un comienzo bastante lindo de juego. Luego a los 10 años se hizo un casting para una película que fue una coproducción con Canadá, que se llamó El Verano del Potro. Y bueno, ahí quedé elegido. Estaba Héctor Alterio, China Zorrilla, un elenco tremendo. Y bueno, quedé elegido por esa película. Esa fue mi primera experiencia, por decirlo de alguna manera, con que tenga que ver con un rodaje, la cual era un juego total para mí, porque encima se grabó en un campo con caballos, o sea que era totalmente algo súper lindo, y la pasé muy bien, y siempre me llevé muy bien con todo lo que tiene que ver con el aspecto humano del equipo técnico. Me parecía como que estaba buenísima esa relación también. Siempre comía con los técnicos, con los reflectoristas, o con los cámaras, o con todos me querían y jugábamos al fútbol, y bueno, en fin. Y después de ahí hasta seguí haciendo publicidades, y luego en el 5.º año digamos, aquí eran 5 años, ahora son 6, pero bueno, en ese momento eran 5 años del secundario, tuve la oportunidad de hacer un casting también para una serie que se llamó De Poeta y de Loco, que era una serie que estaba protagonizada por Oscar Martínez, un elenco tremendo también, y ahí estuve todo el año grabando. Mientras iba al colegio, a la tarde iba a las grabaciones. Así que esa fue como una experiencia que me marcó mucho, y a partir de ese momento decidí estudiar teatro, y bueno, y fue como unas sucesivas idas y vueltas entre el estudio de la actuación y el trabajo, lo cual me dio como muchas herramientas de ambas partes, porque podía tener lo teórico y la prueba y el equivocarme, pero a la vez también después tenía que ir al set y resolver, ¿no? Porque es un poco para lo que a uno lo llaman. O sea, el espacio de trabajo, si bien se ensayan las escenas y todo, a la hora de filmar o de grabar una serie, uno tiene que resolver y tiene que proponer y estar ahí y ver qué sucede. Así que a partir de ese momento empecé sobre una línea que tenía que ver mucho más con cine y con series unitarias. En ese momento se llamaban así aquí. Y luego después tuve la oportunidad de hacer televisión. Me llamaron para hacer esas series más populares, por decirlo de alguna manera, que me dieron a conocer mucho, y también fueron experiencias muy lindas, porque eran las primeras veces que yo tenía el contacto con lo que se llama aquí tira diaria. Y bueno, y ahí, a partir de ahí después también tuve como toda una vuelta con eso, y volví un poco más a tratar de elegir hacer más series y más películas, y a desarrollar contenidos también. Eso con la actuación. Y con la música, sí, siempre de chico me gustó. Empecé a estudiar guitarra, batería, y luego, bueno, se fue como fusionando. Quizás la actuación tomó como más partido, más protagonismo, pero luego a los 20 años tomé la decisión de comprarme una trompeta y de ponerme a estudiar, así que entre hueco y hueco de trabajo tomaba clases, y luego después también me tomé una etapa un poquito más reservada, en donde te decía, pude volver a elegir quizás trabajos de no demanda diaria de horas trabajo, y sí por ahí de proyectos más específicos de un término de tiempo, y eso me daba la posibilidad de estudiar. Así que bueno, estudié jazz, me formé como músico, así que bueno, es otra experiencia, y grabé los discos que grabé, y toqué con un montón de gente. Un poco que entendí que el lenguaje del arte tiene como un mismo, o sea, hay un dicho muy lindo que es que todos los ríos desembocan en el mismo océano, ¿no? O sea, o en algún océano. Entonces son caminos paralelos, pero de alguna manera compartís en lenguajes distintos
búsquedas, conceptos, y te ayuda un montón a entender después el otro arte. Totalmente. Bien. Yo quería preguntarte, sobre todo, bueno, Rebelde Way cumple justamente 18 años de emisión, que se dice pronto también, ¿no? Estamos de celebraciones por todos los lados con las series de Chris, y me gustaría preguntarte cómo fue tu reacción cuando llegó a Netflix y cuando más gente te podía ver, bueno, en YouTube se puede ver perfectamente, pero más gente te podía ver a través de una plataforma tan gigante como Netflix, ¿no? Bueno, siempre las plataformas, ahora justamente nosotros estamos trabajando un montón con eso porque aquí, por ejemplo, en Argentina no computan o no pagan los derechos de propiedad intelectual. Entonces estamos trabajando un montón justamente por lo que estás diciendo vos. Claro. O sea, digo, uno hace un montón de esfuerzo y trabajo y hay un derecho que es el derecho a la propiedad intelectual, a la interpretación que uno le pone y le da al personaje, que eso por lo menos aquí en Argentina es ley, y allí en España también. Y bueno, que se haga tan masivo te pone muy contento por un lado, porque la verdad que la gente puede ver el trabajo de uno, pero a la otra vez, por otro lado, uno dice, bueno, yo tengo un derecho ahí también, que es mío y no me lo están pagando, y hay alguien que está haciendo un negocio enorme con eso. Entonces me genera como una especie de dicotomía, porque me pongo muy contento porque se puede volver a ver o se puede ver ese trabajo. Lo mismo me sucede con Vientos de Agua. O sea, Vientos de Agua, yo estuve allí en España filmando, se pasó allí también, y ahora está, por lo menos en Netflix, acá está, y la verdad que me siento orgulloso de eso también, lo mismo como lo que pasa con Rebelde, o cualquier otro contenido que uno haya participado. Lo que sí pido es, sobre todo a los estados, es que traten de regular las plataformas, porque son momentos en donde, aquí sobre todo con la pandemia, se hizo muy evidente eso, se hizo muy evidente el cambio cultural de consumo de medios audiovisuales. O sea, ya nosotros quizás por generación lo tenemos más cerca, ¿no? O sea, yo más o menos estoy en el medio, ahí me deschavaste con lo de los 18 años me deschavaste la edad, pero lo que te quiero decir es que hay un cambio de la forma de consumo, que nosotros ya lo venimos viviendo con YouTube, con la tele diaria, o sea, digamos, la tele de tal hora, tal día, ver tal contenido no existe más. Cada uno lo elige a la hora que quiere, en el momento que quiere de su vida, lo ve cuando quiere, frena, se come un helado, cocina, vuelve y sigue viendo, digamos, eso es como un modo de cambio de cultura que esta pandemia lo hizo muy evidente. ¿Por qué? Porque se multiplicaron por millones y millones y millones las vistas de todas las plataformas. Entonces, de alguna manera era un terreno en donde todo estaba liberado a la nada, porque también es así. Internet es libre, pero no es gratuita. Porque vos tenés que pagar tu abono para ver el Netflix, o si ves algo en YouTube, YouTube tiene una publicidad y la tenés que ver, y lo mismo pasa con las otras plataformas. Entonces, yo en ese sentido soy muy auspicioso con que exista este tipo de formato, porque es la tecnología, es hacia donde va el futuro digamos, del desarrollo de los contenidos audiovisuales, pero a la vez que esos lugares también estén protegidos por algún formato de cuidado de la ley, porque si no también pasa que vale todo, entonces hay gente que está haciendo un montón de dinero con eso y no realmente está cumpliendo con los deberes que le competen, que tienen que ver con pagar ciertas cosas, que tienen que ver con los derechos o los trabajos, o sea, digamos, es nuevo, en realidad no es tan nuevo, viene del 90 esto, pero hoy lo estamos viviendo como algo nuevo, la pandemia lo hace lo hace exponencial, y me parece que es un buen momento para que todos tomemos conciencia de eso también. Claro. Así que me parece que es eso. Coincido totalmente porque es tu trabajo, ¿sabes? Es un trabajo que has realizado con mucho esfuerzo y tiene que ser remunerado. Sí, ahí en España hay un video muy interesante que Javier Bardem lo grabó con respecto al Tratado de Beijing. Bueno, es un poco más grande y complejo de hablarlo, pero es el que protege la propiedad intelectual en el mundo, un nuevo tratado que hay países que lo firmaron y otros unos lo firmaron y otros lo ratificaron. En realidad es muy interesante hablar del tema porque es lo que vos estás diciendo. O sea, yo digo, bueno, yo trabajo, hago un montón de esfuerzo, está bien, me pagan mi derecho laboral, que es el que corresponde a la productora que me contrata para trabajar. Pero después eso se emite hoy, hay un sentido ilimitado después de la difusión de eso. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué relación hay entre lo que yo
y después lo que se puede producir como vistas o millones de gente que lo ve. Y no hay una relación entre eso. O sea, los actores y actrices, la verdad que por más que seamos privilegiados o no, algunos en una determinada escala, otros en otro y otros en otro, no es que esa imagen de que somos millonarios y que vivimos en casas con piletas y todo eso no existe. O sea, digamos, quizás en alguna pequeña porción del mundo, de determinados actores y actrices del sistema donde existe una industria de verdad, que es en Hollywood, pero no, la realidad de todos los demás no es esa. Claro. Entonces, realmente lo que corresponde, y bueno, hay que exigirlo y hay que tratar de que se cumpla. Total. Yo te quería preguntar, de todos los papeles que has hecho, tanto en teatro, en tira diaria o en cine, ¿cuál es el que más te ha gustado interpretar? Bueno, ahí vas. Mira, los villanos, en realidad, como te decía, esos dos personajes que hice, tanto el de Javier en Rebelde Way como la mano derecha del capo mafia en Le Due Facce del Amore, que fue en Italia, me gustaron mucho interpretarlos porque justamente tenían un aspecto muy desconocido de parte mía. O sea, digamos, era algo que yo uno no lo vive, entonces se tiene que volcar a un terreno en desconocido y de búsqueda, y son atractivos desde ese punto de vista, de empezar a encontrarle la materia, la forma que se expresa, la forma que se mueve, cómo trata a los demás, cómo es con uno mismo esos pensamientos. O sea, para mí que todo lo que tenga que ver con ese terreno, por ahí, por ese lado me gustó mucho. Después también me gustó mucho el personaje que hice en Vientos de Agua también, me gustó muchísimo. Yo en realidad cada nuevo personaje que me toca interpretar, para mí siempre es un desafío, es empezar de cero, porque uno no repite. O sea, yo lo que trato de hacer justamente es eso, es decir, bueno, ¿qué hay de nuevo para crear acá? Y meterse en ese mundo y tratar de darle vida. Y bueno, y hace poco también hice un personaje en una película que se llamó Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios, que bueno, fue un personaje bastante duro porque eran 3 personajes dentro de un mismo personaje, porque la película retrataba un adolescente que tenía inclinaciones artísticas, que le tocó hacer el servicio militar obligatorio aquí en ese momento cuando existía, luego le tocó ir a la guerra a las Malvinas, y después había una elipsis de tiempo y eran 10 o 20 años después, y en qué situación vivía ese personaje psicológicamente. Entonces era crear 3 personajes dentro de un mismo personaje, con la misma persona, pero 3 psicologías completamente distintas. Así que ese fue también muy lindo para poder hacerlo. Como actor me supongo que las 3 facetas te gustarán, ¿no? Tanto actuar para cine, para televisión, como en el teatro, pero ¿hay alguna con la que te sientas especialmente más cómodo por alguna cuestión? Y el cine, yo amo el cine. O sea, el cine para mí es mágico, digamos, porque es un lenguaje completamente aparte, en donde también se requiere mucho más tiempo para hacerlo y mucha más dedicación, y se puede trabajar mucho más fino, y los procesos son mucho más largos, entonces también te da mucho más tiempo para intercambiar, con el director y también con los compañeros y compañeras para ensayar y para probar y buscar, y lo que sí es muy riguroso a la hora después de la filmación, porque no hay 0 tiempo, y tiene que ser muy específico de lo que ya se vaya a hacer, pero te requiere, lo que está bueno, en las series, algunas series cuando te dan todo el arco completo, sucede lo mismo, lo que vos decías, uno ya ve el arco completo dramático del personaje, entonces de esa manera puede construir de otra forma, porque después está la complejidad de que, para que lo sepa la gente, no se filma o se graba todo de corrido en el sentido de lo que vive el personaje. Quizás uno empieza a grabar desde lo último de la última escena, después vuelve a la tercera, después va o sea, hay saltos que requieren mucha concentración desde el punto de vista del hilo dramático, para que después cuando todo eso se junte tenga un sentido, ¿no? Porque si no es como que uno aborda sin conocer todo eso. A mí el cine es lo que más me gusta. El terreno del actor, en realidad, y de la actriz, es el teatro. O sea, el terreno de búsqueda, de prueba,
de creación, por decirlo de alguna manera, es de donde viene, es la génesis, digamos, la génesis nuestra, de nuestro oficio, nuestra profesión, es el teatro. Luego sí viene para mí el cine. Y la tele, en realidad, hoy, como estábamos hablando, lo de las plataformas, yo acabo de terminar de hacer una serie hace 1 año y medio, se estrenó en Brasil, en la Paramount Channel, que además fue una complejidad para mí porque tuve que aprender portugués también, tuve que hacer la mitad en portugués y la mitad en español. Pero las series hoy, de lo que estamos viendo en contenido, que lo vemos casi todo como ya normal, son bastante parecidas a lo que es filmar en cine. Yo creo que el estándar de calidad ha subido mucho, y lo que es por ahí el culebrón o la telenovela existe y está buenísimo como género, pero está mermando, digamos, están empezando, ya hoy todo el contenido que uno ve en las plataformas tiene un nivel y un piso técnico, de complejidad de producción, de guión y todo, que es casi como una película estirada en 8 o 10 capítulos o 13. O sea que la verdad es que eso ha vuelto también, ha dado una vuelta de rosca y de forma a un nuevo lenguaje con un estándar de calidad elevado. Total. Bastante parecido al cine. Sí, y yo también te quería preguntar, Mariano, ya para ir finalizando, por la música. ¿Cómo llevas esos proyectos musicales? ¿O tienes planes a futuro con la música? Bueno, en realidad mi relación con la música es espiritual, por decirlo de alguna manera. Como la creación que yo vuelco ahí tiene que ver con un canal, digamos, completamente libre y desasociado de cualquier condimento o condición externa del sistema. Entonces es como que, sobre todo por el tipo de música que yo abordo o me gusta hacer a mí, me gusta después toda la música. Escucho desde cualquier cosa de rock hasta folclore, hasta tango, bailo tango también, o sea bueno, me gusta la música, no tengo género. Después lo que yo hago como músico, y bueno, sí, la verdad es que entiendo y entendí que es un formato experimental, digamos. Tiene que ver con un ala, quizás por decirlo de alguna manera, de un jazz bastante experimental, con mucha improvisación, hay composiciones, hay melodía y armonía, pero luego después se aborda un tema con mucho más de improvisación. Y no es muy común para el ser humano, tampoco está acostumbrado el ser humano a escuchar eso, entonces quizás tiene un grado digamos, de búsqueda que es mucho más experimental, y yo lo tomo como algo mío, o sea, digamos, no le pido que me devuelva algo a nivel comercial. Entonces todos esos proyectos, de alguna manera, son con un enorme esfuerzo personal, económico, porque tienen que ver con mucho tiempo que uno le dedica al instrumento y a la música para el estudio, y luego hacer esos proyectos y tocar y grabar los discos. Entonces, pero en general, ese tipo de música en el mundo es un poco así, salvo en Alemania, en Nueva York o en algunos lugares, y tampoco todo el mundo. Digamos, generalmente, yo todos los músicos que conozco, muchos viven de tocar con otras bandas o de dar clases y luego abordan sus proyectos y a lo sumo pueden buscar discográficas que le paguen sus discos. Y algunos, hay lugares donde, obviamente en Europa sobre todo, hay muchos festivales y hay como mucha movida que tiene que ver, ustedes están más acostumbrados y que sí están más acostumbrados a tocar y poder percibir algo por eso. En Argentina esa no es la realidad. Entonces, en Argentina no es la realidad que uno pueda, digamos, vivir de lo que toca. Claro. Entonces es como que o se vuelca la docencia. Ojo, es bastante paralelo a lo que te estoy contando en la actuación. O sea, salvo que en la actuación sí hay mucho más de sistemas, por decirlo de alguna manera, o de producción, en donde uno sí de repente tiene suerte o se te dio la oportunidad, puede en algunos casos poder tener algún tipo de continuidad laboral por algún tiempo. Pero tampoco siempre, porque lo nuestro empieza y termina. Pero en la música es un gran esfuerzo, la verdad que en lo personal es un esfuerzo desde el punto de vista del tiempo, de la dedicación y después de lo económico, pero yo lo vivo con mucha gratitud, porque sé que lo estoy haciendo por eso y no le pido nada a cambio. Entonces, claro. Ojalá algún día sí se dé, pero bueno, para eso tiene que existir un contexto, sí, ¿no? Como total. Todo. De forma rápida, Mariano, me gustaría preguntarte de qué disco o proyecto te sientes más orgulloso de los que ya has lanzado.
No, ¿verdad? O sea, de mis discos, o sea, de lo que yo compartí, o sea, de lo que puse ahí en Spotify, que me pueden buscar, Mariano Bertolini, y grabé 2 discos con todos temas míos, y obviamente con la colaboración de los músicos que tuve, pero que son compañeros que crean a la vez, como tiene que ver como esos 2 discos que grabé son más de improvisación, yo llevo la forma, tiro, ensayamos un montón, porque parece que es todo libre, pero no es todo libre, porque hay una forma en donde uno piensa de acá se va acá y se termina en tal cosa, y hay que buscar, y son muchos ensayos y muchas horas de tocar en conjunto, donde ya no hay que explicar, las cosas suceden, y de eso que sucede se genera algo y se crea algo, pero hay una empatía de un lenguaje que uno habla el mismo lenguaje. Así que yo de esos 2 discos me siento muy orgulloso, y obviamente he tocado con un montón de gente, también con Enrique Norris, que es un músico de jazz muy importante aquí, que es como un gurú, un maestro, y fue mi maestro, y he tocado también en discos con él, y me siento muy orgulloso de haber participado, que él me ha invitado, en fin, un montón de amigos que también he participado con La Mujer Barbuda de Franco Fontana Rosa, que también he invitado un montón de veces a tocar con él. Yo comparto como algo personal también con la gente que me junto a tocar, y eso me agrada mucho, lo disfruto mucho, así que bueno, eso. Qué bonito. Ojalá el mundo escuche esa música, porque merece la pena escuchar lo que de verdad le sale a la persona del alma, y eso, que te agradecemos enormemente por tu tiempo y por tu dedicación con todo lo que haces, que espero que llegues a todos los lugares que tu ser necesite llegar, así que gracias. Que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta linda entrevista, por este espacio también de reflexión, de búsqueda, de nutrirnos de lo que hacemos, de poder brindarme el espacio para poder expresarme, y por el lindo mensaje de que lo compartimos. La verdad que creo que todos somos seres humanos y todos tenemos deseos, sueños, y después lo mío será en lo artístico, en lo de otra persona será en otra cosa. Exacto. Y la verdad que de alguna manera es una búsqueda que uno tiene como persona y ser humano en la Tierra, así que espero que a todos se nos cumplan nuestros deseos, que luchemos por ellos, que seamos persistentes, perseverantes, que nunca dejemos de soñar, y que siempre lo compartamos con amor y felicidad, y sobre todo con mucho amor para todos. Y espero también algún momento poder volver. Yo tuve esa experiencia en España de estar en Madrid filmando Vientos de Agua, que fue una experiencia hermosa y enorme, así que ojalá que en algún momento con alguna coproducción podamos volver. Ojalá conocerte personalmente, porque eres increíble, de verdad, eres increíble como actor y como ser humano. Gracias de verdad.